hágase lo mismo con la verdadera de la fundación del Museo del Prado. Es decir, esta exposición, uno de los objetivos, no el único, ahora vamos a ir explicando, es precisamente reflexionar sobre el verdadero origen del museo. Es decir, es una decisión personal de Fernando VII, él es el quien toma la decisión de abrir el museo, de abrir las colecciones, sus colecciones, las colecciones reales al público y de instalarlas. Para ello las instala en un edificio que entonces estaba en desuso, que es el que hoy todos conocemos como Museo del Prado y que había sido antes Gabinete de Historia Natural. Por tanto, esta exposición tiene, en parte, uno de sus objetivos es precisamente este de reflexionar sobre el origen del museo, que está vinculado a las colecciones reales. Y lo hace, además, a través o a partir del espacio que de una manera más clara señalaba y mostraba que estábamos ante un sitio real, es decir, un lugar reservado de forma exclusiva y privativa para el monarca y su familia más cercana, restringido al acceso del público y que servía sobre todo para su descanso y para su acomodo, pero que estaba fuera de la visita pública. Y donde además el contenido de esa sala, de esta pequeña sala que ahora hemos vuelto a evocar en la exposición que lleva el título de Gabinete de Descanso de Sus Majestades, el contenido además era claramente, reforzaba esta idea de la dinastía de los Borbones desde 1700 en España, a través de los distintos retratos de los antepasados más directos de Fernando VII. Bien. Por tanto, uno de los objetivos de esta exposición precisamente es el de subrayar el verdadero origen del museo en el año de su centenario y de su fundación. En realidad, el Gabinete de Descanso, esta exposición en realidad había comenzado en otra sala. Es decir, nuestra primera idea, y así la transmití también a la dirección, con la que siempre conté, es decir, siempre conté con su apoyo tanto para este proyecto que ahora voy a explicar como el que al final se llevó a cabo. Pero nuestra primera idea, tanto de la dirección, Andrés Úbeda y Miguel Falomir, como mía propia, era de recrear otro de los espacios más singulares del museo en sus primeras décadas de vida, que era la sala de contemporáneos. La sala de contemporáneos, no sé si la reconocen aquí, esta obra estuvo en la exposición, esta obra que tienen aquí a la derecha, Eugenio Álvarez Dumont, en la exposición del Bicentenario que se clausuró en marzo, y esto es en realidad una muestra del trabajo que empecé a realizar, es decir, intentando volver a recrear esa sala en el lugar en el que había estado. Es decir, la sala de contemporáneos es actualmente donde están algunos de los principales tizianos de la colección, es decir, está en la entrada de Goya Alta, y era un espacio que desde 1819, es decir, desde la propia fundación del museo, había estado destinado casi hasta el final del siglo, hasta 1896 prácticamente, se había destinado a colocar o a exhibir las principales obras de los pintores vivos o recientemente fallecidos. Y además este proyecto de alguna manera, estaba más vinculado de una manera más directa porque la sala se abre justo en el mismo año en el que se abre el museo, en 1819, estaba de alguna manera, o pensábamos al principio que podía estar más vinculado con con esta efeméride, ¿no? Con la de 1819. Pero en realidad la sala planteaba la recreación de la sala o la evocación de la sala planteaba numerosos problemas para la disposición de las obras, para el discurso y para el encaje de todas ellas en una misma sala. Y también es cierto que resultaba más atractivo un proyecto, la recreación de esta otra sala, de la sala del Gabinete de Descanso, idea que se nos ocurrió precisamente cuando vimos que esta primera idea, la de la recreación de la sala de contemporáneos, no terminaba de funcionar. Bien, como saben, no era la primera exposición de este tipo que hacía el museo, es decir, en 2002 Javier Portús comisarió una exposición, paso final de un proyecto de investigación anterior, que recreaba la sala reservada, que era, junto con la sala de contemporáneos y el Gabinete de Descanso, el otro espacio más singular de la historia más primitiva del museo, y que tienen aquí en imágenes. Bien.
Otra de las ideas que teníamos y que movieron esta exposición era la de que el visitante pudiera tener la misma experiencia estética que cualquier visitante de 1819. Es decir, que de nuevo el museo volviese a mostrar las obras como se habían mostrado desde 1819 hasta 1923. En 1918-1919, Abroyeno Beruete, uno de los más insignes directores de este museo, había decidido recolocar la colección, es decir, disponerla de una manera mucho más moderna, terminando con esta disposición que muestran tanto la sala de contemporáneos, de la que aquí les muestro un detalle. Esta es la sala de contemporáneos, esta ya es la galería central, que mostraban tanto pinturas, obviamente, esto es 1896, y el grafoscopio, que es unos años anterior. Es decir, la idea que todo el mundo tenía en la cabeza del Prado en su primer siglo de vida. Por tanto, también era una manera de recuperar parte de la historia, parte de la experiencia visual que había marcado la manera de ver y de entender las colecciones durante el primer siglo de historia del museo. Bien, y bueno, tras distintas discusiones, decidimos que el proyecto más interesante, por estas razones que les he dado, es decir, porque se vinculaba de una manera directa con la propia fundación del museo, es decir, era un espacio donde figuraban muchos de los poseedores de las pinturas que hoy podemos disfrutar. Además, era un espacio más fácilmente acotable, más fácilmente transformable de nuevo en lo que fue en origen, y por otras razones que les voy a ir desgranando, decidimos que al final el proyecto más atractivo, sin duda, era el de recrear el gabinete de descanso en el mismo espacio en el que había estado, es decir, la actual Sala 39. Aquí la ven justo poco antes de que, poco antes, unos meses antes en realidad, de que comenzáramos el montaje. Bien. Para que ustedes se ubiquen, porque eso da parte del sentido a esta sala, es decir, por qué la dirección del museo o la propia Casa Real decide colocar justo en este espacio el gabinete de descanso, es decir, en la actual Sala 39. Bien, si se fijan, aquí estaría el botánico, y la sala de descanso sería esto que les estoy rodeando aquí, que además lo tengo señalado. Es decir, era un espacio visiblemente distanciado del resto de la exposición permanente o del resto de la zona pública. La existencia del patio interior junto con unos pasillos estrechos le garantizaba cierta privacidad y cierto distanciamiento de la zona abierta al público, y además son claves para entender el sentido de este espacio y la decisión de instalar el gabinete de descanso en esta parte del museo, su vinculación directa con el botánico y también con el retiro, y sobre todo esta pintura, que actualmente no está en paradero desconocido, que muestra precisamente cómo se podía usar ese espacio. Es decir, tengan ustedes en cuenta que el visitante entraba por la zona, por lo que hoy es la puerta alta de Goya. Ya saben que la puerta baja, toda la zona inferior se hace casi un siglo después, bastante después. Entonces, esta era la zona pública, pero Fernando VII y su familia podían acceder directamente a través de la Puerta de Murillo, la actual Puerta de Murillo. Y de esto da, como digo, buena idea este cuadro. Es decir, es el Paso del Prado, el Museo del Prado, y aquí está el séquito que ha acompañado al rey, y el rey, esto es el gabinete, es decir, la columnata, las ventanas que dan directamente al gabinete, a la Sala 39, y el rey que justo aparece aquí saludando al pueblo, que está, incluso ven ustedes que están algunos haciéndole la reverencia. Es decir, por tanto, se trataba de un espacio fácilmente accesible desde la calle, pero difícilmente accesible o con una accesibilidad menor desde el interior del propio museo. Bien, para llegar a esto hubo que hacer mucho trabajo previo. Es decir, esto es la propuesta de reconstrucción que hemos ofrecido y que figura en el catálogo y en los folletos del gabinete de descanso, es decir, de la actual Sala 39,
el 1834, es decir, un año después de la muerte del rey, se tiene que realizar un inventario de sus bienes, es decir, la testamentaría, y en esa testamentaría se van recogiendo las distintas pinturas que están en el museo y se recogen en un apartado específico, Gabinete de Descanso de Sus Majestades, con ese epígrafe figura en ese inventario, y ese es el epígrafe que hemos usado además para dar título a esta exposición, figuran las pinturas que están recogidas en su interior. En otras secciones de ese largo inventario, de esa testamentaría, figuran los distintos muebles que estaban vinculados a ese espacio, que no se conservan en la actualidad, salvo uno del que ahora vamos a hablar, y que por tanto hemos tenido que siluetear simulando un diseño parecido de esa época. El espacio obviamente estaba cerrado con una puerta, de eso también tenemos constancia, incluso en ese caso fotográficas. No teníamos referencias gráficas, ninguna referencia gráfica de la sala. Es decir, dado su aspecto restringido y dado que hasta 1865 en realidad era un espacio cerrado, el acceso estaba vetado en realidad para casi todo el público, no se conservan imágenes gráficas, de tal manera que había que volver a reconstruir la sala en función de ese inventario, fundamentalmente de ese inventario, pero también de otras fuentes documentales. Entender el inventario era difícil, es decir, yo al principio no sabía por dónde había empezado, ni qué orden había seguido. Después de muchas cábalas y contrastándolo con otras fuentes, me di cuenta de que del que hizo el inventario, o esa parte del inventario, había comenzado precisamente donde están entrando estos dos personajes que hemos simulado, había entrado por la izquierda, de arriba abajo, y había seguido hasta terminar justo en el otro lado de la puerta. Bien, para llegar a esa conclusión me ayudaron algunas otras fuentes, como ya he dicho. Bueno, lo que les enseño aquí es precisamente el inventario, actualmente ya publicado, se publicó en 1996 por parte de Gonzalo Anes. Ven ustedes aquí cómo figuran cada pintura, y otros inventarios posteriores, ya posteriores a 1864, donde se van también mencionando las distintas pinturas. Eso por un lado, por tanto, los inventarios, sobre todo el de 1834, y también los propios reversos de los cuadros, en algunos casos, por desgracia no en todos, ni mucho menos, habían conservado una inscripción alusiva a la ubicación que habían tenido en la sala, es decir, Gabinete de Su Majestad, y en algunos casos habían sido bastante más generosos para los trabajadores de 200 años después y nos habían incluso regalado la ubicación exacta de las pinturas. Posiblemente porque cuando llegaron las obras al gabinete y las estaban colocando, es decir, de una manera muy peregrina, les voy a explicar esto para que me entiendan, es decir, llegan las pinturas y uno de ellos, posiblemente el conservador que estuviera en ese momento, quizá José Bueno, pues anotase en la parte trasera la localización para que el mozo que viniera, pudiera colgarlo. De una manera tan sencilla se puede llegar a entender el porqué de todo esto. Entonces, en algunos de ellos que están en la exposición, estos dos reversos, los cuadros están en la exposición, figura el lugar exacto. En este caso es la puerta del retrete, lo que pone ahí es puerta del retrete de Su Majestad, y en el otro, Gabinete de Su Majestad abajo, y en el otro que hace pareja, son las dos guirnaldas que tienen en la exposición, figura arriba, es decir, abajo y arriba, por tanto estaban uno encima del otro. Bien, con todo esto, pero también con otras fuentes documentales, en principio menos directas, como numerosos recibís y numerosas facturas vinculadas a la ejecución de Marcos, algunos ya dados a conocer en 2015 por Silvia Castillo en un artículo publicado precisamente en el boletín. Gracias también a estas referencias y a otras referencias que me fueron apareciendo en el Archivo General de Palacio, sobre todo, más que en el archivo del museo, que no contenía tanta información sobre este tipo de detalles, pero a través, sobre todo, de las facturas de los artesanos marquistas, Ramón Lleguet, entre otros, se podía ir localizando no solo los cuadros, que obviamente sí sabíamos que habían estado en el gabinete porque eran fáciles de identificar, sino todos aquellos que eran anónimos y que de alguna manera pues, había que localizar en las colecciones, ¿vale? Bien, la reconstrucción original del aspecto original de la sala no tenía muchos mayores problemas, es decir, era coger las medidas e ir encajando los cuadritos,
pero sí tenía, sobre todo, problemas la exposición, es decir, cómo íbamos a montar esa exposición. Bien, uno de los problemas era que en 1865 se coloca el techo de Vicente López, que tienen todavía ustedes en la sala, y por tanto se tiene que bajar la altura de la sala para darle cogida y para que quede sujeto. Y se baja más o menos, yo he calculado que se baja un medio metro, ¿vale? Es decir, la sala actual tiene medio metro menos de altura. El perímetro obviamente no ha cambiado, sigue siendo el mismo, pero sí también se hicieron mucho después los zócalos que también impedían obviamente colocar pinturas mucho más por debajo del zócalo obviamente no se podían colocar, y también el cubrimiento posterior me refiero a ya el siglo XXI, de la serliana, donde se colocó en el vano central, se haya colocado este panel para poder colocar un cuadro más. Por tanto, la disposición de 1834 no podía ser, obviamente, por estos problemas y por algunos más, no podía ser la misma. Bien, con todos los cuadros escalados en altura, y en altura y en anchura, y de una manera, como ven aquí, muy casera y muy doméstica, fui colocando los distintos cuadros jugando un poco con la altura de cada paño de la sala e intentando también entender el inventario de 1834. Con todo esto, posteriormente, Jaime García Maique, del gabinete del Laboratorio de Análisis, personal del museo, me fue colocando los distintos cuadros en programas informáticos que él manejaba mucho mejor que yo, eso se lo aseguro, y ya pudimos entender el verdadero sentido y la verdadera disposición de las pinturas en la sala, que ocupaban sobre todo las tres paredes principales, pero que también incluso estaban en el lado que menos espacio expositivo tenía, que era precisamente el de la balconada. Bien. Otro problema que tuvimos para esta exposición es que el cuadro de mayor tamaño, que es el que ustedes tienen ahí coloreado, que es el desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, pues estaba parcialmente destruido, es decir, solo se conserva en parte. Por tanto, no podíamos contar, es decir, teníamos que recolocar obligatoriamente los cuadros en la sala. No podíamos dejar ahí ese vacío y no podíamos contar con otro sustituto decente, ¿no? Bien, voy a pasar a mencionar algunas de las pinturas principales. Una de ellas, como digo, sería una de las pinturas principales que estaban en el gabinete en 1834 y hasta 1865. Piensen ustedes que cuando Federico de Madrazo la reforma en 1865, lo que se encuentra es más o menos este mismo aspecto. Es decir, la sala, a partir de 1834, había servido no solo ya para sala de descanso, sino sobre todo para lugar de la secretaría o de la dirección del museo. De hecho, en los inventarios se mencionan otros muebles que no estaban en origen, que no estaban cuando era específicamente gabinete de descanso, y se mencionan escribanías, se mencionan ya muebles vinculados con la función administrativa de la dirección o de la secretaría. Entonces, como digo, el cuadro principal en cuanto a tamaño del gabinete era precisamente este, del que se conserva una pequeña réplica, posiblemente posterior en el Museo Romántico, y del que el Museo del Prado solo conserva fragmentos por una historia que no les puedo detallar aquí, una historia ya ocurrida en el depósito. Es decir, esto ocurre cuando el cuadro se deposita en el Tribunal Supremo a partir de 1896. Ocurre un incendio en 1915 y el resultado que actualmente tenemos de este cuadro grande serían pues los retratos que se pudieron salvar, ¿no? Por tanto, no podíamos contar con él. El cuadro era importante para el discurso del gabinete porque era, en realidad, el único retrato importante de Fernando VII que había en toda la sala. Cuando se monta el gabinete a partir de 1828, no se coloca ningún retrato del rey de manera individual, es decir, no hay ningún retrato del monarca, sí de toda su familia, pero no del rey. Bien. En la pared de enfrente estaban dos de las pinturas de mayor tamaño. Una de ellas sí se muestra en la actual exposición, que es la familia de Felipe V, y otra, por motivos obvios, es decir, sobre todo por el tránsito de visitantes, pues se ha preferido, lógicamente, dejar en la sala 32, que es donde actualmente todos podemos disfrutar de ella. Bien. Otro de los cuadros fundamentales del gabinete de descanso y también de la exposición es este que ven aquí, María Isabel de Braganza como reina fundadora del museo.
Gracias al trabajo en el archivo de Palacio, he podido documentar que ya en 1821, es decir, en pleno trienio liberal, existe la necesidad por parte del príncipe de Anglona, que no tendría especial simpatía por Fernando VII, ni al revés tampoco, de realizar 2 retratos escultóricos tanto de Isabel de Braganza, la que ven ustedes aquí, de María Isabel de Braganza, como de Fernando VII para colocarlos en el museo. Esta decisión, que finalmente no se lleva a cabo en una fecha tan temprana como 1821, es decir, 2 años después de la fundación del museo, indica que ya desde el primer momento, ya desde muy temprano, existía la idea o el convencimiento de que la reina Isabel de Braganza, ya para entonces fallecida, había tenido un protagonismo especial en la fundación del museo. Un protagonismo que algunos, como precisamente Verrocchio o posteriormente algunos otros historiadores del museo, han puesto en duda. Pero, sin embargo, esta noticia, hasta ahora desconocida, de 1821, parece arrojar nueva luz sobre el sentido, el papel de esta reina en la fundación del museo. Y ese papel, en 1828, debía estar muy claro, porque se encarga a Bernardo López Piquer para figurar, en el encargo lo dice así, para figurar en el gabinete de descanso, se encarga este gran cuadro que fue colocado en una de las paredes, en la pared este, junto con los otros 2 retratos de familia que hemos visto anteriormente. Aquí lo que les enseño es un boceto y aquí les enseño otro retrato anterior que cuando llegó de Roma fue colocado precisamente también en el museo. Pero, sin embargo, este es un cuadro de especial significado para la comprensión del gabinete, porque es el único hasta la última mitad, el último tercio del siglo XIX que se hace para figurar de forma específica en este espacio. Bien, como ya les he dicho, no había ningún retrato de Fernando VII en el gabinete, pero sí, sin embargo, había de la mayoría de sus hermanos. Todos ellos están reunidos de nuevo en esta exposición. Destaca sobre todo, quiero destacar fundamentalmente el de Giuseppe Trono, que se ha restaurado específicamente para esta exposición, lo ha restaurado María López Villarejo. Tengan ustedes en cuenta que esta exposición, preparada más o menos desde hace un año, ha conllevado un importante trabajo de restauración. Se ha restaurado o han pasado por los talleres de restauración de marcos o de artes decorativas más de un cuarto de los cuadros que de las obras que figuran en esta exposición, y por tanto ha sido también un esfuerzo bastante importante, no solo en cuanto a pintura, sino también en cuanto a marcos y artes decorativas. Bien, como les decía, por tanto, los hermanos estaban Carlos María Isidro de Borbón, María Isabel y María Luisa, que es la que figura sujetando a uno de sus niños en su regazo, aquí como reina de Etruria, estaban reunidos en este espacio. Es decir, de manera que el rey podía perfectamente ir identificando o recordando la memoria de sus hermanos, sobre todo los que figuraban ya en otra corona como esta, que ya para entonces era reina de Portugal. Bien. Entre la documentación del Archivo General de Palacio figuran varios envíos específicos para el gabinete de descanso, y se dice así: para el gabinete del rey o el gabinete de descanso. Así figuran en los distintos documentos que he podido localizar. Entre esos envíos que se hacen ya, es decir, van al Palacio Real y seleccionan las pinturas que quieren que figuren directamente ya en el gabinete de descanso, no en el museo, sino que vienen para ser colgadas en un lugar específico, algo que también es novedoso en cuanto al conocimiento de la formación de las colecciones del Prado. Bien, pues entre esos envíos figuran estos 6 pasteles de Tiepolo que retratan a los 6 hijos de Carlos III y María Amalia de Sajonia, que les acompañaron en su viaje desde Nápoles a España. Bien, sin embargo, la reconstrucción del gabinete también aflora algunas de las incongruencias que hay que tuvieron a la hora de disponer las pinturas. Es decir, son numerosos los personajes que están repetidos. 2 de los que están repetidos serían precisamente el infante Gabriel y el infante Antonio Pascual, que ven aquí ustedes por Mens arriba, por Mens, y por Tiepolo abajo. Estas repeticiones no son las únicas que hay en la sala, las hemos querido obviamente respetar. También hay otros personajes que están repetidos, y sin embargo, además,
Y es curioso porque faltan algunas efigies de reyes, es decir, falta la efigie independiente no solo de Fernando VII, sino también de Fernando VI. Y también otro de los personajes que figura repetido es Luis XIV, un rey obviamente no español, pero abuelo de Felipe V y que desde su papel de rey de Francia había tenido un protagonismo esencial en la llegada de Felipe V a España a partir de 1700 y tras la guerra tras la muerte, perdón, de Carlos II. Este es otro de los personajes que está también en dos efigies distintas. Y, sin embargo, además del retrato de Aparicio, del gran retrato de grupo de Aparicio en el desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, había otras dos pinturas que recogían distintos hechos de la vida de Fernando VII. Uno de ellos era fundamental, que era su jura como príncipe de Asturias en la iglesia de los Jerónimos, que figura en el gabinete y figura también en la exposición, y otro cuadro también bastante importante en cuanto al por su significado, sobre todo, es el de José Ribelles, que muestra al rey y a su segunda esposa, María Isabel de Braganza, embarcados en el estanque grande del Retiro. La falúa, de hecho, todavía se conserva la falúa real se conserva aún en el Museo de Falúas de Aranjuez. Bien, pero además de los retratos, había numerosa pintura que yo he llamado, y que así también aparece en la documentación, de relleno. Esta pintura de relleno en realidad eran paisajes, bodegones, pintura de flores y alguna pintura de género. Y no se disponían en lugares principales, lo ven ustedes aquí, sino que se disponían sobre todo en los huecos que habían ido dejando las pinturas grandes. Es decir, por tanto, lo primero que harían sería posiblemente colocar los retratos y en un segundo momento verían qué huecos quedaban libres para ir colocando sobre todo bodegones y floreros y paisajes que son casi las pinturas mayores en cuanto a proporción más numerosas de este tipo. Bien. Y esta selección de estas pinturas, las pinturas pues, decorativas o con una función de relleno, se realiza tanto en los fondos del museo, es decir, en los almacenes del museo se toman distintas obras para colocar en el gabinete, pero también, de nuevo, se acude al Palacio Real para tomar de sus colecciones algunas de estas obras. Entre las tres que se traen figuran estas, que si se fijan aquí son de distinto tamaño porque posiblemente las tomasen, es decir, fueran a medirlas y vieran que les encajaban precisamente en los huecos que les habían quedado libres. Por tanto, sería una cosa, este hecho y esta comparativa de nuevo justifica lo que les estoy diciendo, que los paisajes en este gabinete tenían un lugar secundario, los paisajes y también otros géneros como las pinturas de bodegón o naturalezas muertas. Entre ellas se encuentran estos dos festones que han sido restaurados precisamente para esta exposición y que hacía como 20-30 años que creo que no estaban expuestos en el museo, lógicamente en otro espacio. Bien, resulta curioso lo que pasó con las obras de Luis Pared de Alcázar. En la colección real existían solo estas 4 pinturas que hasta 1828 habían figurado en la sala de contemporáneos que les he mencionado anteriormente, pero sin embargo se decidió llevarlas, no a la vez, pero sí en distintas etapas, se decidió llevar las 4, la jura de Fernando VII, las parejas reales y los 2 floreros, al gabinete de descanso. Esta especie de borrado del mapa de Luis Pared hasta ahora también era desconocida, pero posiblemente nos ayuda a entender la escasa fortuna crítica que este pintor tuvo en el XIX, donde casi era totalmente desconocido. Obviamente saben ustedes que la colección de Pared se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, pero hasta entonces y durante muchos años las únicas obras que el museo tenía de Luis Pared estaban en un lugar bajo llave, es decir, estaban en un lugar restringido. Y por tanto esto debió pesar bastante en la falta de fortuna crítica y de consideración que este pintor, hoy esencial para el conocimiento de la pintura española del siglo XVIII, tuvo durante todo el siglo XIX y parte del XX. Bien, vamos a ir comparando, es decir, una vez hecha la reconstrucción de 1833-1834,
la exposición tenía que plantear, volver a intentar ofrecer al visitante un aspecto parecido o con unos recursos similares, con todas las dificultades que conllevaba esta recreación y que ya les he ido mencionando. Bien, por tanto, una de las cosas que yo quería era que se pudiera respetar el sentido que tenían las pinturas. Durante mucho tiempo, y sobre todo por mirar solo algunas imágenes del grafoscopio, hemos pensado que algunas de las pinturas de pequeño tamaño estaban abajo, ¿vale? Pero, sin embargo, esto no siempre era así. Es decir, muchas pinturas de pequeño tamaño estaban en un lugar secundario, como muestra, por ejemplo, la reconstrucción del gabinete. Bien, y por otro lado, como ya les decía, lo que intenté fue conservar en una misma pared las pinturas que habían figurado en esa misma pared. Esto era relativamente fácil en algunos casos, pero no siempre. Es decir, la idea de volver a juntar a los 6 hijos de los reyes, que ya saben ustedes que estos también están duplicados. Por tanto, la idea de volver a juntar, como estaban aquí, los retratos de los hijos de Carlos III y de María Amalia, era fácilmente realizable, y también el de juntar de nuevo en la misma pared la Carlota Joaquina y los dos pared grandes. Verán ustedes que el pared ha vuelto a su lugar original, que era un lugar en alto, es decir, de nuevo intentando respetar la experiencia visual de cualquier visitante del siglo XIX. Bien, en la pared sur, se ha conservado, se ha mantenido en el lugar más o menos en el que estaba el retrato de Felipe V, y hemos tenido que colocar otros 2 que estaban en otras paredes, pero respetando o intentando dar al visitante la idea de que los paisajes, que eran cuadros de relleno, es decir, no tengo nada en contra del género del paisaje, entiéndanme, pero queríamos respetar esta experiencia y la misma disposición que tuvieron en origen, por tanto están más arriba. Para facilitar sobre todo la visión del visitante actual, hemos jugado, y esto también ha sido mérito del equipo de iluminación, hemos jugado sobre todo con la iluminación de las distintas obras, y también con el cabeceo, un ligero cabeceo que facilita verlos desde un punto de vista bajo. Bien. Puesto que la sala había bajado bastante su altura, luego explicaré, no se preocupen, estas pinturas, no podíamos colocar los 2 cuadros de nuevo juntos, es decir, el cuadro de Luis XIV y el cuadro de su hermano Luis de Francia, duque de Orleans. Por tanto, teníamos que respetar de alguna manera esa idea, y por tanto colocamos a Luis XIV, que tenía más importancia representativa, en un lugar parecido al en el que estuvo en origen, y la otra pintura la llevamos justo al extremo, pero de nuevo colocándola en altura. Bien. Lo que primero recibe al visitante es la reina fundadora, María Isabel de Braganza, a la que hemos colocado en alto, no tanto porque hubiera que colocar el plano, que podíamos haber puesto en otro sitio, pero que también es cierto que queríamos asociar a los alzados del edificio que tiene la reina que señala la reina con su mano. Por tanto, queríamos hacer esta asociación, pero también queríamos volver a colocar a Isabel de Braganza en alto, rememorando, obviamente, con otras características, la disposición que tuvo durante gran parte del siglo XX, ya una vez que se desmonta el gabinete a partir de 1901, que había tenido justo en la entrada de la Sala de las Meninas, y que refleja muy bien esta foto. Obviamente la altura ya sé que no es la misma, pero sí queríamos volver a darle ese protagonismo que había tenido durante gran parte del segundo siglo de vida del museo. Y también queríamos hacerla protagonista de la sala por todo lo que les he ido señalando anteriormente de su papel en la fundación del museo. Bien. El paño norte, por tanto, tenía que, por un lado, recoger algunas de las pinturas que no era posible recolocar en otros lugares, pero también tenía que respetar la asociación de Carlos IV con su esposa María Luisa, que en un primer momento, en la disposición original de 1834, habían estado afrontados, es decir, uno en una pared y otro en otro, y que ahora reuníamos en una misma pared, respetando de nuevo la jerarquía
rey a la izquierda, reina a la derecha, y rellenando esos huecos, insisto, no de relleno, con la pintura de bodegones y de flores. Bien, aquí precisamente les muestro las obras de las, que se han restaurado de manera integral, tanto soporte, capa pictórica por parte de María López de Villarejo, de Sofía Calderón y de Lucía Martínez Valverde, que han sido las que han restaurado, y también los soportes que han sido restaurados por José de la Fuente y su equipo. Y son estas precisamente las pinturas que han tenido que pasar por taller durante varios meses. Bien, el color original posiblemente fuera un color crudo, un color blanco. No hay documentación que certifique esto, pero sí es cierto que en otras partes del museo se decora con un color parecido. Pero, sin embargo, queríamos recuperar un color que había estado asociado a la sala y que era el llamado color cereza. Ese color cereza, que es el que ustedes pueden hoy contemplar en la sala, es un color que estaba en las tapicerías de los muebles que adornaban la sala y que ven ustedes aquí. Tienen que imaginarse esto forrado con un color cereza, también las otras banquetas, las 9 banquetas, y también la mampara estaba forrada por completo de este terciopelo con este color que se cita así, color cereza, en los inventarios. Actualmente ese color cereza se conoce sobre todo como color carmesí, es el nombre oficial que hoy se le da, y es el color que aún hoy sigue vinculado a la corona. Si ustedes tienen en la mente el Salón del Trono del Palacio Real, es un color carmesí o color cereza, posiblemente fuera un color muy parecido al que adornaba las tapicerías de los muebles, y es el color incluso que tiene el blasón del rey actual de Felipe VI. Por tanto, queríamos rescatar ese color, más allá de hacer propaganda de nada, queríamos rescatarlo sobre todo porque había sido una tonalidad vinculada a este tipo de mobiliario y de decoración fernandina. Bien. También yo tuve muy claro, y esa fue otra de mis obsesiones, que el montaje museográfico intentase molestar lo menos posible, es decir, que el diseño de las cartelas, de los elementos de señalética y otras, catenarias, etcétera, los elementos de emergencias, todo eso estuviera minimizado al máximo. Los distintos equipos de montaje y el museo en general me facilitó bastante esta tarea que también obviamente se ha visto facilitada y llevada a un punto que yo creo que no se hubiera podido hacer mejor por parte del estudio de arquitectura, que lo ha hecho sobre todo de Victoria Polo, que ha sido la autora de estos atriles con un diseño tan discreto. Bien, los ven ustedes aquí, es decir, estos diseños en realidad lo que están buscando es sobre todo pasar desapercibidos, ¿vale? Pero también, y ya vinculado a la responsabilidad social del museo, se han elegido materiales con la menor huella medioambiental posible, ¿no? Con una huella medioambiental en realidad cero. Y por tanto se han elegido materiales lacados al horno, que es un material bastante neutro en cuanto a emisiones y que es el material que se suele usar ahora para los montajes de la exposición permanente, entre los que obviamente se encuentra este. De ese material, de ese acero lacado al horno, se han hecho tanto el soporte del atril como el soporte del plano, los atriles, la vitrina de los orinales y la vitrina del estuche de aseo. Bien, para colocar las pinturas, y gracias en un primer momento a los cálculos de Jaime García Maíquez, que les he dicho que es el compañero que me ayudó a ir colocando las pinturas en digital, ¿no? en el ordenador, pero también gracias a los cálculos del arquitecto de Victoria Polo, pudimos ir calculando con bastante exactitud las medidas que iban a llevar los distintos cuadros. Imagínense ustedes que colgar tantas pinturas en altura es una tarea complicada a la que el propio equipo de la Brigada de Montaje de Obras de Arte que ven ustedes aquí, pues ya no está acostumbrado porque no se hace habitualmente. Es decir, a veces se colocan 3 obras en altura, pero no en una pared tapizada totalmente de cuadros sin ningún lugar vacío, ¿no? sin ningún hueco. Por tanto, entonces, partiendo primero de estos planos, se hizo primero un replanteo, es decir, se colocaron todas las pinturas
primero con tirantes, que saben ustedes que es un elemento que se usa habitualmente en las salas y que ustedes los podrán ver, y una vez que ya estaba hecho todo el replanteamiento con tirantes de acero, se fueron ya colocando con colgadores normales, que es los que ustedes pueden ver ahora mismo. Bien, a través de esta puerta, que nunca estuvo cerrada, en realidad lo que había en un origen era una mampara, que es la que hemos incluido en las reconstrucciones, a través de esta puerta uno accede a uno de los lugares más singulares del museo, quizá de los más mediáticos también, y de los que más buena prensa de momento, están teniendo desde la inauguración, que fue el lunes pasado, este día 8. Bien. En este lugar, conocido durante los 200 primeros años de vida del museo como retrete, es decir, este espacio físico que es la actual sala 39A, había estado colocado desde 1830 el retrete del rey, que es este mueble que hemos vuelto a colocar en su lugar original. El retrete se hizo con las medidas exactas del hueco en el que estaba colocado, justo enfrente del del botánico, que estaría en la ventana que no ven ustedes en la fotografía, y se hizo, insisto, justamente con las medidas exactas. Posteriormente, en 1834, una vez que ya se había colocado el mueble, se pintó por parte de Francisco Martínez Salamanca la decoración pictórica. Bien, el deseo de devolver al lugar original el mueble de estilo fernandino, el único mueble de estilo fernandino además que posee el museo en la actualidad, por tanto era un aliciente para nosotros. Ya saben ustedes que hasta no hace mucho había estado depositado, hasta marzo de este año estuvo depositado en el Museo Romántico, es una obra propiedad del Museo del Prado, estuvo depositado en el Museo Romántico. En realidad se trata, insisto, de un mueble fernandino anterior al romanticismo y ajeno completamente a todas las modas del mueble romántico, es decir, no es un mueble, es un mueble de estilo fernandino clave, es decir, es un mueble que cualquier historiador del mueble pondría a sus alumnos para que le hablaran del mueble fernandino, con las decoraciones doradas, con la pesadez que tienen muchos de estos muebles, con el armazón de pino y las maderas nobles, el chapeado de maderas nobles, es decir, es un mueble típicamente fernandino que además, gracias a esta reposición en su lugar original, ayuda a dar espacio al único lugar que además conserva todo el museo con la decoración original. Bien, el mueble es un retrete a la inglesa, conocido así en la documentación, que tiene tres armarios o tres aberturas. Una de ellas posiblemente fuera para colocar los orinales, cuando no se usaban, la otra precisamente para colocar el orinal en el momento de uso, tenía incluso las ranuras para colocar los orinales. Estos orinales u otros anteriores que hubo y que fueron los primeros que debió tener el mueble, que eran de estaño y que se perdieron. Y el otro cajón, que es un cajón terminado en una especie de cuarto de queso, para que me entiendan, es un tipo de cajón bastante habitual en otros muebles parecidos. Bien, la reposición del retrete en su lugar original también ayuda a reconstruir un espacio singular dentro de los palacios de los Borbones en España, de los que tampoco hay demasiados ejemplos. Es decir, en realidad el único lugar de esta envergadura que se conserva está en la Casa del Labrador, es el conocido retrete como de la Casa del Labrador en Aranjuez, que conserva un retrete más sencillo, con una decoración más ostentosa, no tiene cuerpos laterales, y que conserva además la decoración pictórica original de finales del 18. Bien, se conservan otros retretes, estos dos, por ejemplo, de una época parecida. Este ya sí sería un retrete claramente romántico. Esto es un retrete ya no fernandino, pero es decir, a un paso entre el retrete del Prado y este retrete que ven aquí. Pero estos, sin embargo, ya no conservan toda la decoración original en el lugar en el que están. Por tanto, estamos hablando de un conjunto pequeño, pero único, y además del único mueble original del museo. Es decir, cuando el museo se abre, se alaja con distintos muebles, con distintos mobiliarios de asiento, y solo el retrete, es el único que se ha conservado hasta la actualidad. Bien, junto al retrete, como ya habrán visto los que hayan, en las imágenes también lo han podido ver, se disponían distintas bacinillas u orinales
Estos son de hacia 1820-1830. Posiblemente se trajeran a poco antes de morir el rey, posiblemente en 1832-1833. Antes, como les he dicho, había unos orinales de estaño. Son uno masculino, que es el de arriba, y uno femenino con una forma oblonga, que a veces se puede confundir con una salsera, pero que créanme que es bastante distinto. Lo digo porque lo de la salsera ha sido una broma bastante habitual durante el montaje. Estamos hablando de un orinal femenino que además se conoce como burdalú por una historia que, por desgracia, no me puedo entretener en contarles. Bien. Además de ese estuche de esos orinales, se conserva también, desde el origen del museo, este estuche de aseo que además ha conservado todos sus objetos al completo. Es decir, ha conservado el cepillo de dientes, la pequeña cajita donde contenía el dentrífico, los distintos objetos de cristal, la almohada, la bacina y el jarro. Jarro que no jarra porque tiene solo una asa. Ustedes muchas veces lo verán mal escrito, pero en realidad es un jarro. Bien, bueno, aquí tienen simplemente unos detalles. Por problemas de espacio, sobre todo, y porque no tenían suficiente entidad, hemos decidido prescindir de la almohada y también del espejo, que bueno, eran obras menores y además generaban también, en una sala tan difícil de iluminar, podían generar, sobre todo el espejo, unos problemas de reflejos que no deseábamos. Bien, además de esos objetos, el Museo del Prado también ha conservado otros que eran de más difícil es decir, eran más difícil de exponer, que son estos, que también están vinculados en los inventarios, también aparecen vinculados al espacio del gabinete de descanso. Bien, como les he dicho, la decoración de Francisco Martínez Salamanca, que hace en 1834, es la única decoración pictórica que conserva el museo original, ¿vale? El resto de salas, o muchas de las salas, algunas se pintaban en blanco, como ya les he dicho, en un color crudo, un color muy claro. Otras salas se pintaban de verde, como por ejemplo les ofrece este detalle de un cuadro que también conocerán, que ha estado en distintas exposiciones y que forma parte de las imágenes gráficas más emblemáticas del museo. Y el propio Martínez Salamanca había participado en las decoraciones de este tipo. Entre otros, había decorado precisamente una parte de esta galería central. Bien, estas galerías y estos espacios también se decoraban con motivos de arquitectura fingida muy sencillos, sobre todo en las jambas y en las partes superiores, en las cornisas. Pero ninguno de ellos había recibido, ni ninguno de ellos recibió, la decoración pictórica que sí tuvo y que ha conservado el espacio del retrete. En realidad se trata de unas pinturas ciertamente retardatarias en cuanto al estilo. Es decir, son pinturas de un regusto neoclásico, es decir, que ya para 1834 estaban un poco fuera de moda, pero que sin embargo le van muy bien o conjugan muy bien con el sentido original del espacio y también con el propio mueble del retrete. Bien, son pinturas de arquitectura fingida. Francisco Martínez Salamanca era un pintor bastante conocido por este tipo de trabajos. En realidad funcionan como trapantojos, es pura pintura al temple. Y en ella, sobre todo, lo que destacan son los motivos decorativos arquitectónicos que intentan ir simulando distintas zonas. Todo está en función de ese trampantojo, incluso los juegos de las sombras, como pueden ustedes ver aquí. Sin embargo, a pesar de esa frialdad neoclásica, Martínez Salamanca se permite el lujo o el detalle de incorporar este florero de gran riqueza con flores muy carnosas que en principio poco tienen que ver con la frialdad del resto de la decoración. Las ven ustedes mejor aquí en detalle. Bien, como ya les he mostrado, había otras pinturas en la sala que todavía se conservan pero que están ocultas. Es decir, me refiero a estas imágenes que solo conocemos a través de una fotografía de 1967. En 1967, es decir, justo un siglo después, el techo de Vicente López se baja de nuevo al suelo y se reforma la techumbre de la sala. Se hace el encamonado nuevo y al retirar el encamonado viejo, que ven ustedes, por ejemplo, en estos detalles, se descubre que hay unas pinturas que habían quedado ocultas desde 1867 y que son estas que les estoy mostrando aquí. Las pinturas hoy en día permanecen
permanecen ocultas, deben estar muy dañadas por la propia reforma de 1865 y muestran es una decoración sencilla, muestran una alegoría de las artes y estaba justo encima de las ventanas, de las 3 ventanas, como ven ustedes aquí. Bien, bueno, aquí vuelven a ver la reconstrucción de 1834 con la importancia que yo quise dar desde el primer momento al resto de mobiliario que no se conserva. Es decir, el retrete, ustedes pueden verlo aquí como asoma, es el único mueble conservado, pero sin embargo están silueteados únicamente el resto de mobiliario que alajaba la sala. No solo las 9 banquetas que ven ustedes aquí, sino también las alfombras que estaban en el suelo tanto del gabinete como del retrete, pero que no hemos conservado. Esas alfombras, por la descripción, debían parecerse a las que conserva Patrimonio Nacional. Quiero agradecer al personal de Patrimonio Nacional, Ana García Sanz, Pilar Benito y Mario Mateos, su ayuda en la identificación de posibles sucedáneos o posibles parecidos de las piezas que tuvo el gabinete y que no se conserva, y también de los retretes que sí conservamos, pero bueno, que ellos tenían ejemplos similares que me han permitido contextualizarlo en su lugar. Bien, bueno, algunas de ellas, en realidad, una de ellas debía ser de gran tamaño, que era la que estaba en el centro de la sala, pero en los balcones había unas más pequeñitas y también en el lugar de paso al retrete, que debía ser parecida a esta otra. Bien, 1865, Federico de Madrazo, entonces director del museo, decide, por un lado, abrir la sala al público y, por otro, reformar la sala, reforzando el contenido dinástico del gabinete de descanso. Esto también es importante porque las pinturas hasta entonces habían sido desconocidas, es decir, ni siquiera las pinturas del gabinete figuraban en los catálogos, es decir, cualquier visitante que viniera al museo desconocía, a través de la lectura del catálogo, no podía llegar a saber que había una sala más allá de la gran rotonda donde ahora está el Carlos IV, donde también se exponían pinturas porque estaban fuera de la visita pública. Por tanto, ese también era una de las motivaciones principales para elegir este proyecto, el recuperar el espacio menos conocido del museo, el espacio menos visitado, el espacio que ni siquiera los viajeros extranjeros que venían buscando las obras de Goya conocían. Es decir, el conocimiento incluso de las obras de Goya hasta 1865 se basó en los dos retratos ecuestres de Carlos IV y María Luisa y en el pequeño cuadro del Garrochista, que sí estaban a la vista pública, pero casi ninguno de los que habla de las obras de Goya antes de 1865 puede mencionar la familia de Carlos IV o el Carlos IV y la María Luisa, que hoy tenemos como copias de Esteve, pero que entonces se consideraban obras de Goya. Es decir, era un espacio muy desconocido y, por tanto, eso para nosotros era un aliciente, es decir, volver a recuperar el lugar que menos conocido había resultado durante el primer medio siglo de vida del museo. Bien. Por tanto, Federico de Madrazo quiere abrirlo al público, quiere convertirlo en una sala más de la colección permanente, del discurso del museo, y reforzar además, es decir, convertirlo en una verdadera galería de retratos dinásticos. Para eso lo que tiene que hacer es suprimir las distintas pinturas de relleno, es decir, paisajes, bodegones o pintura de flores, e incorporar nuevos retratos. Bien, conocemos cómo pudo ser este proyecto expositivo de Federico de Madrazo a través de dos esquemas realizados por Federico y por Valentín Carderera. Esta letra, por ejemplo, es de Carderera, los recuadros y algunas otras anotaciones son de Federico, es decir, lo debieron hacer a la par. Federico de Madrazo, como ya saben ustedes, era muy amigo de Valentín Carderera, y además Valentín Carderera era un reputado conocedor de las efigies reales y por su iconoteca conocía bastante bien, podía poner nombre y apellidos a muchos de los retratos que entonces las colecciones tenían todavía sin identificar. Con estos dos esquemas, que posiblemente no se llegaran a ejecutar tal cual, es decir, son esquemas de estudio, pero hemos hecho propuestas de reconstrucción que nos permiten también entender el nuevo sentido que Federico de Madrazo da a la sala. Incorpora ya por fin un retrato de Fernando VII, curiosamente hecho por su padre, por José de Madrazo, que es el que tienen ustedes aquí. Incorpora más efigies de reyes de Francia, como por ejemplo esta o esta otra, de Carlos X.
incluso alguna de ellas la manda a traer del Palacio Real, como el retrato de Calais que tienen aquí, e incorpora también ya familiares o, personajes que ya no estaban directamente vinculados con la dinastía de los Borbones, como es este Fernando IV, rey de Nápoles. Bien, entre las pinturas que permanecen están estas, que están también en el gabinete de descanso, y entre las nuevas están los que ya les he mencionado y estos otros dos retratos de Ramón Valleu que hacían conjunto con los otros dos niños vestidos de rosa que hemos visto anteriormente. Y además, Federico de Madrazo, como la quiere abrir al público, quiere que el público pueda identificar quién es quién. Es decir, quién está representado en cada uno de esos retratos y además quién es el autor. Para eso había solicitado la ayuda de Valentín Carderera y es de ese momento en el que deben datarse cartelas de este tipo que ya no se conservan en la mayoría de los cuadros, pero que precisamente el cuadro que, digamos, de alguna manera recibe al visitante todavía conserva esa cartela, que debe ser de hacia 1865 y que coincide con la idea de Federico de Madrazo de identificar cada obra con su autor y con sus personajes representados. Bien, además de ese testimonio que todavía se conserva, la primera fotografía, la primera reproducción gráfica que se hace de la familia de Carlos IV, que había estado fuera de la vista, que es este que vemos aquí, y que es una fotografía de Jean Laurent, conserva también, es una fotografía de hacia 1867, conserva también esa misma cartela, ese mismo diseño de cartela, además con la misma tipografía. 1867, como saben ustedes, ya les he dicho, se sube el techo, pero la sala permanece tal y como es decir, se dispone el techo en la parte superior, que hoy todavía conserva. La sala sigue sigue siendo una sala de retratos reales, pero sin embargo llega Gisbert, el sesenio revolucionario, Gisbert a la dirección del museo. Gisbert, no muy bien avenido con la familia de los Madrazo, decide desmontar la sala, la convierte en su despacho personal, en su estudio y en su despacho. Aquí simplemente tiene una imagen para que puedan imaginárselo en la sala pintando, bueno, simplemente despachando. Esto obviamente despierta las iras de muchos especialistas del momento, a partir de 1869. Entre los primeros testimonios que se asombra de esta decisión inaudita, pero que conllevaba, por un lado, la damnatio memoriae de todo lo que había hecho Federico de Madrazo, es decir, es un proyecto de Federico de Madrazo, por tanto, acabo con ese proyecto desmontando la sala, pero también es una sala dedicada a la exaltación de la monarquía. No tenemos monarquía, no interesa, por tanto, otra razón de peso para desmontarla. Bien, esta es una carta de Ricardo, el hijo de Federico, a Federico, que está publicada en el epistolario que se publicó el año pasado y que muestra el asombro del joven Federico ante la decisión de Gisbert. Con Sans Cabot en la dirección, una vez se ha ido Gisbert, como ya no es director del museo, se vuelve a retomar la sala como sala de los retratos reales, es decir, vuelve a recobrar el sentido que le había dado Federico, y además lo que hace Sans Cabot es incorporar de su mano, es decir, lo pinta él mismo, incorpora un retrato de Alfonso XII, el monarca que había subido hacía un tiempo al trono, para completar la secuencia dinástica de los distintos reyes. Esto lo hemos sabido gracias a este retrato. No se preocupen si no lo conocen, ha estado sin identificar pues hasta el año pasado, en realidad, hasta 2017, en el que lo conseguimos localizar en un depósito, precisamente en el Ministerio de Fomento, pero sin embargo hasta entonces solo lo conocíamos por foto en blanco y negro. Bien, pues este retrato, a través sobre todo del encargo y de la manera en que se hace el encargo, parece claro que el destino principal o el primer destino que tuvo fue figurar en la sala de los retratos, que ya entonces se conocía sobre todo como sala de reyes o sala de los retratos y ya no tanto como gabinete de descanso. Bien. Vuelve Federico de Madrazo a la dirección, ya saben que ocupa la dirección 2 veces, y lo que hace es retirar el retrato de Alfonso XII de Sans Cabot, que posiblemente le resultara de un tono demasiado serio para una sala de ese tipo, es decir, es un retrato vestido de militar con una presencia importante de las armas, y hacer un nuevo retrato que incorpora a la sala
y que retrata a Alfonso XII en un lugar más apropiado para una sala de este tipo, es decir, en el Salón del Trono. Y además lo hace acompañar del cuadro que ya había en las colecciones del museo, que también obviamente había hecho él, y que es Isabel II. Bien, llega 1901 y la sala se desmonta finalmente. A finales de 1901 se decide desmontar la que ya entonces era conocida como Sala de los Retratos o Sala de los Reyes, y lo que se hace es colocar la pintura, sobre todo la pintura de José de Ribera, y así permanece al menos hasta la Guerra Civil. Esta exposición además está acompañada de dos proyectos innovadores para la difusión de las exposiciones en el museo y para la difusión de nuestras colecciones. Uno de ellos es el que tienen ustedes en forma de tablet en el centro de la sala. A través de este banco pueden acceder a una aplicación que les permite conocer en profundidad, es una aplicación llamada Second Canvas, que les permite conocer todos los detalles del cuadro de la familia de Felipe V de Vallú, desde la indumentaria hasta el espacio arquitectónico, hasta la relación entre los distintos personajes representados. Y otro proyecto que han comandado dentro del área de educación, Guzmán Bermejo y Elena Sevilla, es un videojuego, es una experiencia de realidad inmersiva, una experiencia de realidad visual, pero en realidad funciona como un videojuego. Decidimos que el personaje que debía llevar al jugador a través del videojuego, del desarrollo de este juego, era Lucius Evi, como homenaje también a los trabajadores abnegados de este museo durante estos 200 años de vida. Lucius Evi es el primero de ellos, es como ya saben ustedes, el primer conserje del museo, catalogador y conocedor de las colecciones, y que posiblemente tuvo también un protagonismo esencial en la construcción, en la disposición de estas pinturas, de las pinturas del gabinete. Cuando esté disponible en el videojuego, simplemente les muestro un adelanto, ya para abrir un poco boca. Cuando esté disponible, el jugador podrá navegar a través de 3 épocas distintas de este espacio, del gabinete de descanso. Podrá navegar desde 1828, que es cuando se crea el gabinete y cuando se dispone para la visita pública para la visita del rey a finales de agosto de 1828. Podrá navegar con la reforma, a través de la reforma de Federico de Madrazo, 1865, y terminará en 1939, plena guerra civil, en la que se desmonta la mayoría de las pinturas del museo y que evoca de alguna manera renders. Esto en realidad son una especie de pantallazos, ¿no?, para que me entiendan, del montaje que han hecho a través de este videojuego. También, obviamente, el videojuego, como no podía ser menos, no olvida incorporar el retrete y, bueno, también no les voy a anunciar más porque entonces les voy a destripar toda la gracia del videojuego. Bien, el folleto, puesto que las cartelas de sala son muy básicas porque tampoco se podía mostrar mucha más información, el folleto que se ha hecho permite al visitante conocer más en profundidad no solo el sentido de la sala, sino también el sentido de algunas de los principales conjuntos de pinturas que se muestran en él. Bien, también es una especie de homenaje a las reinas e infantas. En realidad, obviamente, la historia de España y la historia de esta sala está protagonizada sobre todo por reyes, desde Felipe V hasta Fernando VII, pero en el folleto quise elegir conscientemente sobre todo retratos de infantas, menos conocidos sobre todo para el gran público, retratos de infantas o de reinas. Casi nadie conoce posiblemente a una de las hermanas de Fernando VII, y también incorporar precisamente un retrato masculino, pero que en este caso lo retrata de un color rosa, color que hoy sobre todo vinculamos a la moda femenina, pero que en realidad en el 18 era un color compartido tanto por hombres como por mujeres. Bien, este es un poco el sentido de la exposición y de todo el proyecto que ha llevado detrás.
Como ya les he dicho, la exposición, el diseño ha sido responsabilidad de Victoria Polo. Por parte de la exposición de exposición permanente, es decir, por parte del museo, ha colaborado estrechamente y ha trabajado en este proyecto Marta Hernández, que era, creo recordar, la única persona a la que todavía no había dado las gracias, y a todos ustedes también les doy específicamente las gracias por estar hoy en esta tarde aquí. Gracias.